¿Estás siempre en un estado de vacío? En el sueño feliz, digamos que el sueño feliz lo podríamos definir como yo abro los ojos, porque el sueño feliz tiene lugar en el mundo perceptual todavía. Yo abro los ojos, estoy en el mundo, en el mundo no feliz. Abro los ojos, veo un montón de cuerpos diferentes. Hombres, mujeres, diferentes edades, diferentes aspectos, diferentes culturas, diferentes personalidades, comportamientos. Ahora, entro al mundo feliz. Abro los ojos. Cristo, 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 Cristo. Eso es el mundo feliz. Vamos a ponerlo con la analogía de la ola. Yo estoy en el mundo de los sueños de Maya, en la ignorancia. Abro los ojos, veo olas. Ahora yo entro al mundo real, sueños felices. Abro los ojos, veo océano. Veo el océano. A que a nadie se le había ocurrido hasta que empezó a estudiar este potente mensaje del curso de milagros que la norma que rige la percepción es ves aquello que deseas ver. Ni lo que creas, no puedes ver nada que no creas. No puedes ver nada que tú mismo no creas ser. Nada humano, por tanto, me es ajeno. Si yo veo ahí fuera un mundo de cuerpos, eso solamente puede proceder del juicio previo de ser un cuerpo que yo he hecho sobre mí mismo. Pero cuando yo empiezo a acercarme al resultado que el perdón da, que es el conocimiento de mi inocencia, que es sinónimo de conocerme como el Cristo, entonces puedo mirar afuera y ver al Cristo, pero el Cristo solamente puede ser visto por el propio Cristo. ¿Te das cuenta? Y entonces lo que yo veo ahí ante mí es el mar, el océano. Pero solamente puede suceder si yo sé que soy océano. Solo así. Sigo viendo un fenómeno de percepción, ¿no? Pero no con los ojos de la vista. No es como que de pronto yo voy a ver algo distinto de lo que veo ahora. Es un estado mental que me hace conocer y saber, más allá de la percepción de diferencias, que somos exactamente el mismo ser. La mente ya no se deja engañar por la forma. Eso es el mundo feliz. El mundo feliz es un estado mental de percepción integrada que me hace saber, no significa que yo me vaya a relacionar contigo y no me voy a dar cuenta de que eres una mujer. No. Pero voy a ser capaz de saber que estoy en un encuentro santo del Cristo consigo mismo porque estamos sucediendo ambas en la misma conciencia soñadora. Y esta conciencia soñadora empieza a soñar desde su inocencia, no ya desde su culpabilidad. Por tanto, no necesita que haya distancia entre tú y yo, la distancia de mi juicio. Esta es una mujer y además debe traer malas intenciones. Seguro que quiere hacerme o decirme o juzgarme o abandonarme o traicionarme o hablar mal de mí o bla, 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 bla. No. No. Esa necesidad de separarme mediante juicios me la da mi culpabilidad. Pero si soy inocente... Si soy inocente, ¿con qué ojos miro al mundo? ¿Con qué ojos puedo mirar un mundo cuando mi inocencia ha sido recordada? ¿Qué puedo ver ahí fuera? Sino mi radiante belleza. ¿Qué puedo ver en cada uno de aquellos que contemplo? Sino una hermosa extensión de mí mismo. Esto es así. Y esta ley opera sin excepción. De manera que siempre que yo pueda ver ahí fuera a alguien que sea culpable, eso no puede provenir de otro lugar que no sea mi propia condena. Por eso en el curso se dice, es el privilegio de los perdonados perdonar. Y es el Cristo el que ve la faz del Cristo. Porque la ley de la percepción opera así. Ves ahí fuera lo que deseas ver. Y una vez que lo ves, crees que es real, se torna real para ti. Se convierte en tu realidad, en tu mundo. Así es como opera
Por eso se vuelve ahora tan importante, ahora que hemos superado esa noción tan raquítica y tan contraída de soy solamente lo que está dentro de esta piel, de aquí para adentro soy, de ahí para afuera no. Empiezo a darme cuenta de que soy una mente enmascarándose a sí misma mediante un cuerpo y mediante el entorno que le rodea. Todo lo que yo estoy viendo aquí habla de mi disfraz. Cada uno de ustedes habla de mi disfraz. Mi máscara no es solamente esta cara, sino el entorno en el que este cuerpo vive. Por tanto, ahora lo miro con mucho cuidado. Ya no vivo inconscientemente. Ahora miro el mundo y digo, ¿qué tiene? ¿Cuerpos separados? ¿Potenciales enemigos? ¿Competidores? ¿O Cristos? Muy importante la respuesta que yo dé a esta pregunta. Muy importante. Ahora que comprendo. Ahora que estoy lúcido. Y entonces el curso me remata diciendo, y tu trabajo no habrá concluido hasta que no haya ni un solo enemigo, ni uno, asomado a tu espejo. Porque opera la ley del todo o nada. No es posible dejar a un pequeño píxel fuera, un enemigo, este sí que es culpable, y yo experimentar la paz de